En la calle 11 también tiembla. Hoy, el hachazo del recuerdo, a un año del terremoto del 19 de septiembre. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer cuando vuelva a temblar? ¿Qué nos dicen los vecinos? Estas son las preguntas que se hicieron los dudantes, que nos hicimos con los vecinos, con las víctimas de Pacífico 223. La misma conversación que tuvimos con periodistas y también con autoridades que después de un año han aprendido y recomiendan pensar el futuro a partir del hecho de vivir en una ciudad donde el suelo se mueve y se va a seguir moviendo. Hablamos de corrupción, hablamos también de quiénes son responsables de las tragedias y desde luego hablamos de la solidaridad que le ha permitido a esta ciudad volverse a levantar cada vez que tiembla. Cerramos con Zaida Franco, una mujer con gran voz, con gran estilo propio, composiciones suyas, y de esa manera Calle 11 le saluda este jueves. Me da vueltas la cabeza con tu inmensa lejanía que me mata y me deja. Dudantes, pues a México le ocurre casi todo en septiembre, incluidos los temblores. Estamos a un año después del terremoto que francamente nos sorprendió en el aniversario de otro terremoto. O sea, justo eso solo pasa aquí, ¿no? O sea, que ya 33 años, bueno, en estos 32 años después, sales el simulacro, jijiji, jajaja, regresas y tómala, ¿no? Sí, no, pues por eso aquí se presta para que uno invente cosas. Por el simulacro ahora sí estuvo bien hecho, ¿no? Hasta nosotros salimos, que somos como 10, dijimos, no vaya a ser. Porque el año pasado, yo me acuerdo, nadie le hicimos caso al simulacro y luego estábamos pagando los costos altos. Sí, a mí lo que me tiene muy sorprendido en este aniversario, por un lado, es pues todos los pendientes, todo el olvido respecto a los damnificados, todas las deudas que todavía hay con tantas personas que perdieron su casa. Y por el otro lado, cómo esas deudas no se están viendo, digamos, reflejadas en la actuación de la autoridad, pero quien está de alguna manera como apoyando a su manera es el periodismo. He leído muy buen periodismo en este primer aniversario, recordando a las víctimas, señalando a las autoridades, hablando, digamos, de testimonios, o sea, realmente o sea, no puede ser que no haya una cifra oficial de fallecidos. ¿En serio? O sea, un año después, gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal, porque no solo ocurrieron tragedias en la Ciudad de México, sino en varios estados. O sea, de verdad no tenemos la capacidad de saber cuántas personas fallecieron en estos edificios, en estas casas que se cayeron. De verdad, la deuda es bien grande, ¿no? Y de no ser por unas lumbreras y por personas que siguen insistiendo, ¿no? La gente del multifamiliar de Tlalpan de verdad se merecen nuestros aplausos de pie, que dijeron no vamos a caer y aquí todos juntos hasta que el gobierno nos dé lo que nos corresponde, que es que nos reconstruyan nuestras casas. Pero es que este es un país que tiene sociedad. Es una sociedad densa, es una sociedad solidaria, es una sociedad que sabe reaccionar, ¿no? En el temblor del 85 fue el caso, en el temblor del año pasado fue el caso, pero en un momento más voy a llevar Calle 11 justamente a platicar con algunas de las víctimas del temblor del año pasado, y lo que te dicen es nuestra familia, nuestros amigos, hasta con los vecinos, se volvieron los mejores amigos. Oiga, y el gobierno, pues bien, gracias, ya nos dio un poquito de dinero para hacer el proyecto ejecutivo, pero además una parte del proyecto ejecutivo, ¿no? Del dinero de la reconstrucción, pues es todo lo que ha llegado. Un nivel de ineficiencia, de negligencia, que sí te ofende, porque el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional tenían dinero para salir justamente al frente de este problema. O sea, justo hace un año que estábamos en todo esto de verificado, ¿no? O sea, nosotros consiguiendo un rotomartillo de no sé qué con punta diamante, o sea, cosas que evidentemente no teníamos ni idea de qué eran, pero los ingenieros en el momento lo necesitaban, y ahí estaba la gente consiguiéndolo, buscando con evidentemente constructores, ¿no? Que los prestaban, que los donaban, que vigas. Eso no lo podía hacer el gobierno. O sea, a mí eso es el mal sabor que me deja. O sea, está súper chingón que la gente se movilice, pero esa es una responsabilidad del gobierno mexicano que dijo, pues mira, la gente ya está resolviendo. Y la autoridad quedó mal, ¿verdad?
Es una autoridad desgastada por su participación. O sea, yo creo que sobre todo la autoridad, digamos, a niveles más arriba. O sea, a mí me tocó el día del temblor ir a lugares y ver a funcionarios delegacionales, a policías, a tropa, ¿no? Incluso, como suele suceder. Sí, o sea, digamos, pueblo haciendo su trabajo. Claro, que también son gobierno de algunos. Sí. Están ahí porque los mandan y porque se organizan. Sí había, desde luego, mucha improvisación, pero no puede no haberla. O sea, digamos, sí creo que las autoridades, los funcionarios, los mandatarios, ¿no? O sea, a niveles más altos sí hubo mucha incompetencia y mucha negligencia. Creo que a nivel como de la burocracia, nivel de calle, yo sí lo vi, digamos, en los lugares por los que estuve, pues estaban tratando de hacer lo que podían hacer, que tampoco era mucho, ¿no? Porque había mucho desorden, poco presupuesto, ¿no? Digo, hay momentos como esos donde se borra de alguna manera la línea que separa a las autoridades de la gente y de pronto un vecino como muy líder de pronto empieza a organizar y las personas que van representando a la delegación o a la Marina pues, le empiezan a seguir. Claro. ¿No? O sea, es un poco la dinámica del carnaval donde las jerarquías se desdibujan y realmente son los talentos que empiezan a surgir, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho este año que valga destacar? No hay mapa de riesgos, ¿no? Sino una cosa que ya sería interesante saber es si mi vivienda está cerca de una zona riesgosa. No, y esa información tiene que ser pública. Si quieres llegar a un hotel y vienes de fuera, si quieres comprar un departamento, si vas a construir, ya a estas alturas sí tienes elementos científicos para saber qué es riesgoso y qué no. Y sin embargo, ese mapa, como el del Plan Parcial de Desarrollo, nadie lo conoce, no está. No, y mucha gente tuvo que pagar sus propios estudios para ver si esa grieta que veía realmente era, o sea, algo que le pusiera en peligro. Ya no quieres regresar, ¿no?, a tu casa. Entonces pagas, inviertes para que alguien experto te explique si puedes volver a tu casa o no, si no se te va a caer en la cabeza. Eso es algo que tendría que por lo menos facilitar el gobierno en una emergencia como esta. Ahora, Carlos, del otro lado, lo que vimos este año fue una politización de los recursos. Este pleito que tuvo, ¿cómo se llamaba? El comisionado, Ricardo Becerra, el comisionado que Mancera responsabilizó justamente la reconstrucción, que tuvo que renunciar porque 3 asambleístas, ¿no? El Congreso les arrebató el dinero. Dijo, este dinero es para nuestras clientelas. Y ustedes, que son los responsables, se hacen a un lado. En un pleito interno dentro del mancerismo bastante serio. Sí, yo creo que también ahí hubo la mala suerte de que el temblor tocara justo ya, pues cuando la temporada electoral estaba arrancando y no pudo permanecer al margen. Tenemos además todo el caso del fideicomiso de Morena, ¿no? O sea, sí fue un momento muy lamentable. Fue irregular según el INE, ¿no? Sí, bueno. Luego dijeron que era complot. Y que lejos de ser una ocasión en la que nuestros dirigentes se crecían ante la adversidad o asumían, digamos, el papel de guías o de líderes que necesitaban, pues mucho se perdió en esta pequeña como baja política, ¿no? Y a mí la verdad es que el uso de las Fuerzas Armadas para casualmente enaltecer lo que habían hecho bien, ¿no? Pero que esa es parte de su chamba y que casualmente después de eso se aprobara la Ley de Seguridad Interior cuando estaban las Fuerzas Armadas en el top de la recepción de la gente, cuando salían en todos los partidos de fútbol, en todos los conciertos habidos y por haber, y nos metieran una ley como la Ley de Seguridad Interior, donde era bien difícil decirle que no a la perrita Frida. Claro. Estos muchachos se trepan hasta del sismo y de personas muertas, la mezquindad, ¿no? Dio bastante que hablar, ¿no? ¿Te acuerdas que es cuando Enrique Ochoa se le ocurre que hay que bajar el costo de los partidos políticos y por qué no, pues desaparecemos a todos los que no son el PRI y el PAN, ¿no? Cuando querían desaparecer la representación proporcional, pues sobre pretexto del sismo. Donen todo su dinero, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho en ese momento, pensaba, es que, o sea, aquí hay un sentimiento de mucho agravio contra la clase política, pero la clase política está tratando de manipular ese sentimiento de agravio a su favor. O sea, ni ahí, ni ahí. ¿No? Sí, nos dimos cuenta. Yo creo que sí. ¿No? Sí fue ofensivo. Sí. Sí, yo espero que sí. Espero que con esto ya no lo vuelvan a... hasta el tuétano y por eso me corrieron de la estación de radio donde trabajé 20 años. Mira, ahí nada más. Sí. Yo justo lo único que me queda en la gente, ¿no? O sea, de verdad creo que no son necesarios terremotos, no son necesarias inundaciones para que nos unamos. O sea,
Me gustaría ver a estas masas de personas saliendo a las calles cuando vemos un camión en Jalisco lleno de cadáveres, donde vemos más de 35,000 personas desaparecidas en este país, donde vemos más de 27,000 asesinatos, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho este México solidario, pero me gustaría poner el dedo en la llaga y que no el México solidario sea solamente cuando tenemos algo que además ni siquiera podemos controlar. Pero es que somos solidarios cuando nos toca. O sea, cuando tiembla en nuestra casa, cuando ponen el camión afuera de tu colonia, cuando tienes un familiar desaparecido. Es decir, no nos activamos antes de la tragedia. Pero también somos muy autocomplacientes, ¿no? O sea, yo incluso en este discurso como del heroísmo social o ciudadano a raíz del sismo y la ayuda y todo, pues también hay otras cosas que demandarían ese tipo de respuesta, pero con respecto es como si esos no somos nosotros. Somos los que reaccionamos muy bien en el temblor y el camión de Guadalajara, ¿no? Esos, no, pues, ¿quién sabe quiénes son esos que no están reaccionando? Somos los mismos. ¿Sí? Pero a ver, la historia, lo del camión, y déjame cerrar con eso, yo sí estoy privado. Yo también. A ver, hay un señor al que le desaparecieron a su hija. Sí. A ver, para decirlo claramente, el director del Instituto de Investigación Jalisciense le desaparecieron a su hija hace 2 meses, el 9 de junio. Se mantuvo en el cargo, sacó adelante el asunto, haciendo las periciales que eran necesarias, pero no tenía dónde poner los cuerpos y le pedía al fiscal, oiga, necesitamos dónde poner los cuerpos porque no los puedo cremar. Y no los puedo cremar porque está prohibido por la ley. Porque además es prueba, ¿no? Claro. Corte a Aristóteles Sandoval, corre al papá de esta mujer desaparecida porque es culpa suya. Y dice uno, ¿en qué país de injusticia vivo? El único funcionario que ha hecho su chamba es el corrido. Literal. Entonces sí, somos solidarios injustos al mismo tiempo. Yo no alcanzo todavía a hacerme una idea de cómo vamos a hacer, pero ojalá y así, no. No, yo también, o sea, espero que no sea necesario que nos desaparezcan a un hijo, a una hija o a un conocido, a un pariente, para que salgamos a las calles a ayudar a todas estas personas y víctimas que están exigiendo justicia en este país. O sea, de verdad, no, ni siquiera lo puedo entender, pues, ¿no? ¿Ustedes cuántos muertos van en Jalisco de enero para acá? 1,600. Es una guerra. A ver, eso es una guerra en serio. Sí, claro. Por eso se desbordan los CEMEFOS de Guerrero. Claro. Pero bueno, en fin, regresamos al 19S, Pacífico 223. Mis vecinos. Son tus vecinos. Querendones, ahí les estuvimos echando la cooperacha cuando recién empezamos. Si les cayeron sus torres, y bueno, pues ahora tienen terreno pelón. Vale la pena platicar con ellos y en efecto también inspirarse, hay que decirlo, en cómo ellos resolvieron su drama y qué tan lejos estamos los demás ya del 19 de septiembre, lamentablemente. Estoy en Pacífico 223, en Coyoacán, delegación El Rosedal. Le pedimos a las autoridades, por favor, si pueden venir a apoyarnos a apuntalar el edificio. El edificio está muy mal, tiene riesgo latente de colapsarse. Ya lo revisó un estructurista. Ninguna autoridad está para apoyarnos de Protección Civil. Yo sé que tienen mucho trabajo, pero en verdad, esto se puede caer en cualquier momento. Requerimos mucho de su apoyo. Pacífico 223, en la delegación Coyoacán. Pacífico 223, en la delegación Coyoacán. Los muros están totalmente seccionados. Necesitamos apoyo. Ayúdenme a difundirlo, por favor. Gente que nos quiera donar polines. Nos están pidiendo que apuntalemos el edificio. En cualquier momento se puede caer esto y se va en efecto dominó. Ayúdanos, por favor, a difundir este video. Pacífico 223. Necesitamos apoyo de Protección Civil porque se puede caer en cualquier momento. Calle 11 se acerca al predio Pacífico 223, uno de los afectados durante el sismo del año pasado, el 19 de septiembre. Estoy con vecinos justamente de este predio y de algún otro predio. Les voy a pedir que se presenten cuando comenzamos. Mi nombre es Guillermo Rentería y soy damnificado de Pacífico 223 aquí en la delegación Coyoacán.
Gracias, Guillermo. Amanda. Hola, muchas gracias. Soy Amanda Zúcar, también damnificada de Pacífico 223. Nuri. Buenos días. Nuria Aguilera, damnificada de Zapata 252 en la delegación Benito Juárez. Pues ha pasado un año ya y nos preguntamos cómo va la vida de quienes padecieron aquel terremoto. Vemos este predio totalmente vacío. Este es un edificio que se cayó en el 19 de septiembre. No, tuvo un colapso parcial, digámoslo así, en la parte superior, en la azotea. Bueno, eran dos torres y ambas torres se comportaron de manera similar. En la azotea había... ¿Qué quiere decir por colapso? Había ¿Se fracturó? Sí, digamos que las varillas tronaron y estaban como dobladas, como por caerse, pero no causaron el colapso total, ¿no? Entonces, no hubo daños humanos. Afortunadamente no hubo daños humanos, pudimos desalojar y bueno, pues trabajar el proceso de recuperación de pertenencias después de la demolición de esa parte colapsada. ¿Pudieron entrar por sus cosas, Guillermo, inmediatamente? Pues fue paulatinamente. La verdad es que diferentes dependencias gubernamentales vinieron a ver las condiciones del edificio y nos fueron dejando entrar conforme vieron que había menos riesgo. De hecho, pudimos pasar a recoger nuestras cosas y recuperar muebles y documentación hasta después que hicimos la demolición total de los tanques elevados y el cuarto de máquinas en la parte de la azotea. ¿Eso fue en febrero? Sí, eso fue en o febrero. sea, 6 meses después. Sí, fue sin 6 sus meses. Pertenencias. Sí, claro. Sin nada. Sin nada. ¿Cuál fue su caso? Nuestro caso fue que el edificio se comportó muy bien, estructuralmente muy bien, nada más que es muy grande. Usted está en la avenida Emiliano Zapata. Yo estoy en Zapata. Ahí cerca de Petén, en la del Valle. Exactamente. Es colonia Santa Cruz Atoqueyac, pero pues es esquina con División del Norte. Nada más, o sea, bueno, eso de nada más es un decir, ¿no? Tuvo mucho daño de la fachada, de los departamentos, o sea, se cayeron las paredes, pero estructuralmente no, o sea, está bien, y entonces nuestro caso va a ser reforzamiento, pero todavía hay desprendimiento de material, entonces por eso estamos fuera de nuestras casas hace un año. ¿verdad? Un año sin poder regresar a casa. Hace un año que no podemos regresar. Ustedes tres eran propietarios de su casa. Sí. Digo, porque alguien que renta, pues agarra sus cosas, va y se va a rentar a otro lado. Claro. Pero ¿qué hace uno cuando su patrimonio se colapsa así? A ver, ¿cómo piensas en la noche del 20, del 21? Pues la noche del 19 yo no pude dormir, las ambulancias, los helicópteros no me dejaron dormir, pero además la incertidumbre, porque en realidad no entendíamos qué había sucedido, todavía no había un dictamen como tal, no había pues una revisión que nos ayudara a entender la magnitud del daño y las consecuencias. O sea, no sabías que iba a arrasar, que esto iba a ser un predio como el que hoy estamos viendo. El 19 de septiembre jamás imaginé encontrarme con un terreno así, ¿no? Que es muy doloroso, porque como propietario te puedo decir que es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo de años el poder hacerte de una vivienda, ¿no? Es trabajar durante mucho tiempo, ahorrar, pero además meterle todo tu espíritu, ¿no? O sea, yo pienso en mi casa, en mi departamento, en cómo ponías un cuadro o dónde tenías tus cosas. Eso ya no existe y despedirte de eso a fuerza es un proceso, es un duelo, es muy doloroso, es muy difícil, pero bueno, afortunadamente estamos aquí para contar la historia. ¿Y cuándo empieza esto a moverse? Si ya cumplimos un año, esto está limpio, pero hay que hacer cimientos, hay que volver a construir. ¿Hay algún plan o esto se va a quedar así? Pues hemos trabajado de la mano, perdón, con diferentes autoridades y pues hemos trabajado paulatinamente. La verdad es como... Pero a ver, ¿los recursos de la reconstrucción ya les llegaron? Pues nos ha llegado una parte para el proyecto ejecutivo, el 40%, el primer 40%, nos falta el otro 60% que se va
a entregar conforme vayamos presentando el proyecto. O sea, el arquitecto está haciendo, el ingeniero está haciendo sus cálculos, exacto, ahí va a ser el proyecto. Pero eso se lo pagó la autoridad ya. Sí. Nos pagó un porcentaje, otra parte la tenemos que cubrir nosotros, que es parte de lo que estamos haciendo, recaudación de fondos. La parte de la reconstrucción, por ahora no sabemos nada. O sea, estamos esperando el cambio de gobierno, no sabemos qué nos vayan a proponer y si vayan a seguir con la misma línea que trae este gobierno actual, pero no sabemos nada. Todo... Había un mundo de recursos, ¿por qué tanta lentitud? La verdad es que no te puedo responder eso. Había un mundo de recursos, no sabemos exactamente cuántos y no sabemos dónde se han destinado. O sea, sí ha habido trabajos de obra bastante considerables, porque sí hay que tomar en cuenta que la reconstrucción no es nada más los edificios, ¿no? También hay vías públicas, hay escuelas, hay edificios de gobierno, pero la realidad es que no tenemos un conteo de la magnitud que nos diga exactamente dónde están los daños y qué tan grandes son, y no sabemos a dónde ya se han destinado recursos. Porque, por lo pronto aquí no. Aquí sí, o sea, para el proyecto ejecutivo el 40% es todo lo que hay. Y la demolición. A la demolición la pagó el gobierno. La demolición completa. La pagó el gobierno y bueno, eso es parte de algunos de los recursos públicos. Hemos sido beneficiados con eso, ¿no? O sea, nos ahorramos unos bastantes millones al no tener que pagar la demolición. Pagamos la demolición parcial, la inicial sí la pagamos nosotros porque esa era urgente. Si no demolíamos esos tanques, edificio... Entró en el patrimonio. Bueno, o sea, es que no estás preparado. Empiezas a vivir para esto, ¿no? Ahorita, tus quincenas, tus ahorros. Así es. O sea, la gente que ya no pagaba renta porque ya vivía en su propia casa, pues ahora tiene que buscar una partida de su propio sueldo para poder cubrir el pago de renta. Pero paralelamente tenemos que, pues, cubrir los gastos que derivan de esta situación. ¿Dónde vive ahora? En casa de un primo. ¿Un primo le recibió? Un primo me recibió. Ay, yo no tengo primos de esos, como un día me lo presenta. Ha sido muy difícil en ese sentido, o sea, la verdad es que sí. ¿No le está cobrando renta? No me está cobrando renta. Estoy muy bien, la verdad es que un angelote para mí definitivamente, mi primo Adrián. Pero de todas maneras, aunque no tengo problema ni con él ni nada, no es mi lugar, no es mi espacio, ¿no? ¿Y hay alguna fecha en que pueda usted regresar a su casa? ¿Ya? No tenemos fecha. Pero a ver, en su casa, ¿el gobierno ya les dio algo de recursos? ¿Se los va a dar? ¿Se los prometió? Las dos cosas. ¿Ya les dio algo? Ya nos dio algo y ya nos prometió otra, ¿no? Entonces, sí, a nosotros ya nos dio también igual el 40% del proyecto estructural, ¿no? Para el reforzamiento, el cual nosotros habíamos pagado de nuestro bolsillo de algunos. Y entonces ahorita ya nos repuso el 40%, faltan el otro 60%. Ahorita estamos haciendo los presupuestos con las constructoras. Ahorita hay 2 constructoras que ya están haciendo el presupuesto para el reforzamiento y ya rehabilitación y todo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de muchísimo dinero que se supone, ¿verdad? Por eso digo, se supone que sí está el dinero, sí nos dijeron que así nos correspondía que nos apoyaran, ¿no? Pero sí, pero todavía pero no estamos a un año. Exacto. ¿Cuántos están en el caso de usted, viviendo con un primo, con un tío, con un familiar? Todos. ¿Pero cuántos son en número? En Zapata somos 116 familias. 116 familias. ¿De a 2, 3 integrantes? De 2, 3 integrantes. Estamos hablando de 300, 400 personas en esas circunstancias. En ese sentido, cada quien como va pudiendo. ¿Y eso es muy mal. Somos 92 habitantes, eran 41 familias, pero 92 habitantes. ¿Y están unidos? Sí. ¿Hay solidaridad entre ustedes? ¿Se acercaron? ¿Se volvieron familia, supongo? Se volvió una familia extendida. La verdad es que estamos muy contentos por esa situación. O sea, de toda esta crisis trágica, terrible, surgió algo bueno, que es el sentido de comunidad. Porque
sinceramente, en una ciudad tan grande, uno es invisible, ¿no? No te haces caso, y mejor que el vecino ni se te acerque porque llegue cansado. Sí. Aquí yo creo que la misma situación nos obligó a ser mucho más solidarios unos con otros, a entender la situación del otro, porque obviamente la reacción de una persona más joven y su capacidad para responder a ciertas cosas es distinta a la del adulto mayor o la de la persona que vive sola comparada con quien tiene familia, hijos pequeños. Yo creo que es nuestra gran lección y lo que nos ha permitido avanzar, definitivamente la unión. ¿Se ponen de acuerdo? Porque a ver, luego los mexicanos somos buenísimos para jugar solitos, pero bien malos para el equipo. Mira, siempre hay alguien que está como en contra o que reclama o que dice algo siempre. Yo creo que va a pasar en este predio y en todo. Pero hemos llegado a conciliar bastante bien, o sea, finalmente nos regimos por las leyes de diferentes dependencias, es la PROSOC y los vecinos que no vienen a las juntas o que no están de acuerdo, pues se tienen que alinear a lo que la mayoría decide, ¿no? Entonces, nos ha ayudado bastante que estamos tranquilos, la verdad es que queremos recuperar nuestras casas, queremos regresar y hemos trabajado de la mano, hemos trabajado en conjunto todos, algunos más que otros, sinceramente, pero finalmente todos remamos en el barco y vamos juntos. Lo de Juntos es una comunidad más extensa. Sí. Si el resto de los chilangos quisiéramos hacer algo por ustedes, ¿se puede hacer algo? Sí. Están haciendo kermeses, están haciendo fiestas, rifas, comidas. De todo. La verdad es que no nos cansamos. O sea, estamos agotados, pero no vamos a detenernos. Como dice Guillermo, nuestro propósito es regresar a casa pronto. Y si bien hay recursos públicos a los que accederemos y exigiremos tener acceso, también estamos trabajando por nuestra cuenta, porque también creo que nos corresponde poner nuestro granito de arena. Hemos recurrido a diferentes mecanismos de autofondeo. Tuvimos una página de internet recaudando fondos en efectivo. Hicimos una venta de garage masiva que además duró 3 meses y eso también nos generó recursos. ¿Aquí? Aquí, bueno, en la parte de afuera. Y ahora estamos por organizar una carrera de 5 kilómetros el domingo 30 de septiembre. ¿De dónde sale? De los viveros de Coyoacán, la calle de Melchor Ocampo, y termina aquí en el predio. Entonces es un evento. ¿Pagas el boleto? Pagas un boleto que es 150 pesos. Okay. A ver, entonces el 30 de septiembre, 10 de la mañana, 8 de la mañana, viveros de Coyoacán, 150 pesos. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Amor. No, gracias a ustedes por el espacio. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, por acá te esperamos el 30. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues espero que no nos dejen solos hasta que podamos regresar a nuestras casas todos, ¿no? O sea, sé que va desapareciendo uno, pero que no desaparezcamos al 100%, ¿no? No me diga eso, al revés. La calle 11 entra en esta conmemoración del primer año del terremoto, el 19 de septiembre, y les pide a su auditorio que acompañemos estos esfuerzos. 30 de septiembre, 8 de la mañana en Los Viveros, una carrera de 5 kilómetros que puede ayudar, en efecto, a que muchas familias regresen a sus casas. Volvemos a estudio. Hoy nuestra calle le regala los oídos de la audiencia a Zaira Franco. ¡Qué maravilla! Gracias por estar acá. No, hombre, gracias a ustedes. La verdad, un sueño venir a Canal 11. ¿No? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar La Cocina, que es una canción que compuse yo para la comida mexicana, que es maravillosa. Y después vamos a escuchar una canción que acabo de componer que se llama Nandá. ¿En qué lengua es Nandá? Nandá es en mazateco. No se la pierda. Vamos a entrevista y regresamos en un momento con Zaira Franco. Se queda uno con ganas de seguir conversando con los vecinos de Pacífico 223. Pero el tema no se va. Ahora tengo a Ricardo Becerra. Muchas gracias, tocayo. Hola, Ricardo. Por usted aquí. Mucho gusto. Si a alguien le tocó justamente es hacer frente los primeros meses posteriores al temblor, fue a ti, y gracias por acompañarnos. Gracias. Y tengo también a dos periodistas, escritores, dos amigos, Alejandro Sánchez y Hugo Corso. Ambos, por cierto, bueno, los tres traen libros sobre el asunto.
el de ustedes son 19 edificios como 19 heridas, justamente crónicas, a propósito del terremoto de hace un año. Muchas gracias por estar acá. Gracias. A ver, yo quiero comenzar un poco por esta coincidencia extraña, ¿no? Es un país, lo decíamos en Dudantes hace un rato, que parecía que todo le ocurre en septiembre, pero nunca nos imaginamos que nos iba a caer un temblor el mismo día, 40 años después. Y nos tomó a todos por sorpresa, y arranco por ahí, al gobierno en primer lugar. Sí, en buena medida, creo que en materia de protección civil o de seguridad humana, el temblor de hace un año, digamos, reflejó muy claramente que se nos había olvidado el nivel de riesgo y el nivel de vulnerabilidad en el que vive la Ciudad de México, ¿no? No es por ser alarmista, pero creo que la Ciudad de México todavía no tiene los protocolos, la preparación, el entrenamiento y la cultura para sobrevivir y para sobrellevar pues el precio que tiene habitar en una zona que, uno, ha explotado hasta más no poder los mantos acuíferos, lo que ha debilitado mucho el subsuelo y el suelo, y por otro lado, que por esta falta de crecimiento económico y por el empobrecimiento general de la República, pues tiene un montón de edificios ya muy viejos, sin reforzamiento, sin reparaciones, sin mantenimiento, que siguen representando un serio riesgo para la seguridad de las personas. Siempre ha sido muy bueno para cabecear notas, para cabecear artículos, y el libro tuyo, junto con Carlos Jueces, Aquí volverá a temblar. Y yo les pregunto si hay un mínimo de conciencia sobre esto que implica pues vivir en una zona donde no debimos de haber construido una ciudad como la que construimos. Encima de todo esto de lo que dice Ricardo, de la falta de cultura, de los edificios que no han sido reestructurados o que no han recibido la atención necesaria 32 años después. No solo eso, sino que los edificios bebés, por llamarlo de esta manera, porque hay muchos edificios que tenían poco tiempo y el sismo pone al descubierto y desnuda algo que está ocurriendo constantemente en la ciudad y en otras partes del país. A ver, es cierto, parecía que edificio, mientras más viejo, más aguanta. Y mientras más nuevo, más probable que se caiga. A lo mejor estoy exagerando con la norma, pero parece que ha ocurrido así. O sea, está el caso de Zapata 56, un edificio que tenía 9 meses de ser habitado y que lo vendían como con las últimas características de la arquitectura, y que no había que ser experto para darte cuenta a través de las redes sociales, las fotos que mandó la sociedad cuando sale, de varillas que no eran las adecuadas, nudos y anillos que no llevaban la distancia correcta, edificios con estacionamientos, con estructuras, soportes muy delgadas para ganar espacio a los cajones de estacionamiento. Entonces tenemos unos inmobiliarios muy rapaces, que están yéndose a todos los espacios con complicidad de la autoridad. Hugo, me acuerdo mucho de una frase de Heriberto Yepes, escritor de Tijuana, que sí. Tijuana, orgullosamente corrupta. De pronto, después de lo que vimos en los últimos años, de corrupción inmobiliaria, ¿no? De gangsterismo inmobiliario, yo me pregunto si no ya somos más orgullosamente corruptos los chilangos, o lo hemos sido siempre quizá. Quién sabe si orgullosamente, pero más asumidamente corruptos. Asumidamente queda desvelado que la corrupción está detrás de los colapsos de casi todos los edificios que cayeron en la Ciudad de México. O sea, no es la madre naturaleza la que nos puso así. La historia que me toca a mí narrar en este libro es la de Escocia número 4, en la del Valle, Araceli Ramírez, cuyo hijo pierde la vida en este edificio. Es un edificio de 8 niveles, que una vez rascándolo en los registros de la autoridad, tenía que haber tenido 4 niveles. Y es un edificio que se hizo en los 60. Y un edificio que debería tener una densidad máxima de 8 departamentos, y había 16. Araceli llega a la conclusión con estas palabras casi que tú estás proponiendo ahorita, Ricardo. Dice, a mi hijo no se lo llevó un fenómeno de la naturaleza, no se lo llevó una catástrofe. A mi hijo se lo llevó la corrupción de alguien que se llevó unos centavitos a la bolsa. Centavitos. A ver,
Uno hubiera supuesto que después de este desnudamiento de la corrupción, la forma como íbamos a resolver el problema, pues era no corrupta. Entonces, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, te nombra, Ricardo, para que te hagas cargo de la reconstrucción. Tú, por cierto, construyes un consejo ciudadano serio. Mauricio Merino, me acuerdo que lo pusiste ahí, es un hombre muy respetable, le daba un manto de respetabilidad. Y estás avanzando en una especie de esfuerzo de legitimidad para el uso de los recursos. Y te da un manotazo la Asamblea de la Ciudad de México, el órgano legislativo. Te dice, este dinero lo voy a usar yo y de manera clientelar, y tú te callas. Y les aventaste la renuncia. Yo quisiera que nos contaras un poco, no a un año, pero sí quizá a 8 meses de esa historia. ¿Dónde estás moralmente con ese momento? Pues fue un momento difícil, yo creo que fue un grave error de la Asamblea, sobre todo contradecirse a sí misma, ¿no? Cuando el jefe de gobierno me hace el honor de nombrarme comisionado, pues hay una idea de ley en la que con muy buen sentido se dice, se va a formar un fondo para la reconstrucción que va a estar en disposición de los diagnósticos, de los estudios, del reconocimiento de los daños, tal y como se van desenvolviendo. Pero en diciembre, así estaba la ley de octubre, pero en diciembre, pues sí, la Asamblea Legislativa, yo no sé cómo se le pudo ocurrir, decide que ella ya sabe, ella ya adivinó cuáles son los daños que hay en la ciudad, cuáles son las prioridades de la reconstrucción de la ciudad, y asigna recursos aquí, recursos allá, recursos por allá, el 29 de diciembre. Y ahí empieza pues una puja que resultó pues insostenible. ¿Y con qué criterios? Ninguno. Amigos, o sea, intereses políticos, partidarios. Hasta la fecha no lo sé. No hay documentación que diga, bueno, esto para tal cosa, sino muy, digamos, formulado demasiado general. El asunto era que la comisión iba a ser pues una fachada, una mentira. Una mentira, porque ya estaban determinados, presupuestados los recursos que eran necesarios para atender las emergencias que todavía en ese momento estaba viviendo la ciudad. Todavía hoy hay varias situaciones críticas, ¿no? Vamos a ir con la hipótesis. Va a temblar de nuevo, ¿no? O sea, no podemos vivir como si no. Sin duda. Y a mí me gustaría saber qué tan en riesgo está la colonia donde vivo, o el edificio donde vivo. Tengo unos centavitos, los conseguí honestamente, pero me voy a comprar una propiedad. ¿Dónde compro? ¿O dónde prefiero tomar distancia? Sí, yo quisiera tener información de mi ciudad. Y eso es uno de los secretos mejor guardados. Entonces, sé que va a temblar, podría saber dónde, pero no me lo van a decir. Así es. Déjenme irme a corte. Vamos a escuchar a Zaira Franco un poco para endulzarnos la sangre. Y regresamos para seguir hablando del 19 de septiembre, no del 85, sino de 2017. Calle 11. Achate, cilantro, pasote, molcajete pa' mezclar. Pimienta, tomate, un clavo, fuego lento y sazonar. Fuego lento, con maloya y sartén, por favor prendan la lumbre. Y derramando en lágrimas la cebolla, bien picada, así tronada, así tronada. Os voy a hacer esa receta que a mí me gusta y me encanta. Ya tengo todo ingrediente, estamos listos para cocinar. Prendos en el horno, agrego una pizca, vamos a gozar. Sí, vamos a gozar. Vuelos de los chiles, el ancho, guajillo, manzano, pasilla. Con frijolitos negros van saliendo del comal ya las tortillas calientitas. Guasotre, la noche, elote tierno y 2 dientes de ajo. Al gusto sal y pimienta, queso, cotija y chile de ajo.
Zaida, ya escuchamos tu canción dedicada a la comida. Ahora sigue Nandá. Sí, Nandá, me encanta. Oye, ¿y quien te quiera oír en vivo dónde? En el Foro del Tejedor vamos a dar un concierto el próximo 14 de octubre en punto de las 8 de la noche. Mi intención es estrenar otras canciones nuevas que hasta este momento son inéditas. El Foro del Tejedor está en Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Ojalá que nos puedan acompañar. Tu voz te vende bien y tu otra voz también. Te escuchamos con Nandá. Muchas gracias. Y regresamos a entrevista. Gracias. Mejor que la voz de una mujer es la voz de una mujer que canta. Zaira, muchísimas gracias. Y bueno, déjenme seguir hablando de los terremotos y la política. Y un poco les decía hace un momento, sí es ofensivo que nos oculten la información. Que no sepamos dónde están las zonas de riesgo, que no sepamos cuáles fueron los materiales que utilizaron, que no sepamos quiénes son los ingenieros que hacen trampa. Es decir, sí hay un nivel de opacidad abrumador en lo que toca al desarrollo de la vivienda en una ciudad como México. Estamos en una de las ciudades donde más tiembla en el mundo. Tuvimos la experiencia del 57, del 85, del 2017. Sigue temblando. Seguirá temblando. Y no tenemos a la fecha un mapa de riesgo que nos diga precisamente dónde están los puntos más vulnerables. Lo medio sabemos por lo que el sismo arroja, escupe, desnuda a la ciudad. Y hoy sabemos, yo digo que visto desde un dron, la Ciudad de México, el hachazo certero entra en Xochimilco. Y ese hachazo corre por Tláhuac, corre por Iztapalapa, sigue como un rayo por Benito Juárez, por Cuauhtémoc, por Miguel Hidalgo y desemboca en Gustavo Madero. Pocas semanas después del terremoto se empieza a publicar un mapa donde se pone como hipótesis medianamente seria, pues que en efecto lo que tú llamas el hachazo era la orilla de los lagos o la orilla del... Y yo pregunto, ¿sí es así? O sea, sí, realmente sí hay algo, ya Ricardo adelantaba, que haber drenado el agua, habernos puesto a vivir sobre un lago es parte del problema, pero particularmente parecía que el problema es haberse puesto a vivir en la orilla del lago. ¿Es cierto? ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, existe ese mapa. Hoy justamente se hacía un corte de caja. Parece que se ha actualizado casi a la mitad, está actualizado el riesgo de este atlas de riesgos geológicos en la Ciudad de México. Entonces, a un año de eso tenemos certeza de la mitad de las zonas en riesgo, la otra mitad no sabemos. Y justamente hay partes en las que se ve que el lecho, en la orilla del lecho, por ejemplo, por donde vivimos nosotros, sobre Insurgentes, está como la orilla del lago. Del lado de la Nápoles es terreno más duro y se supone que es más firme. Ahí casi no hubo viviendas con daño. Del lado de la del Valle es donde hubo casas que colapsaron. Pero además de tener el mapa de riesgos a la mitad de su actualización, ni siquiera hay certeza de que lo que te están diciendo ahí en términos de construcción sea real. Cuando tú te metes y haces una investigación, regresando por ejemplo al caso de Escocia 4, que tenía 4 niveles autorizados y 8 reales, tenía una cosa maravillosa que se llamaba antes para los constructores, que se llamaba derechos adquiridos. Entonces, el argumento que le dan a Araceli y a las familias que vivían ahí rentando es que, pues sí, efectivamente, el edificio tenía que haber tenido solo 4 niveles y lo hicieron de 8, pero como de buena fe el dueño en algún momento fue a la delegación Benito Juárez a decir, oigan, pues fíjense que yo no sé si no le entendía los planos o mi arquitecto y tal, pero bueno, usted disculpe, tengo 8. En algún momento la delegación dice, en los 70, dicen, bueno, está bien, por la buena fe, por una cuestión que se llama derechos adquiridos, se puede quedar de ese tamaño. Se ve que Xóchitl Gálvez no era delegada en esos tiempos porque les hubiera tumbado los 4 pisos, pero le dejan por derechos adquiridos y le van a dejar construir de nuevo a esa altura, si quisiera. A ver, sabemos que hay un desorden monumental en la gestión de licencias, que hay mucha corrupción. Sabemos que muchos de los muertos y las víctimas, en realidad no fue el terremoto quien se los llevó, sino este entramado. ¿Tiene solución esta ciudad? O sea, tú ya viste las entrañas del gobierno y dónde están las poleas y las rondanas. ¿Tú ves posibilidad de que el gobierno, vamos a pensar, de Claudia Sheinbaum, podría meter en orden la ciudad? La ciudad es irredimible en esto.
Bueno, el proceso de reconstrucción no es un proceso de refundación de Tenochtitlan, ¿no? No podemos rehacer ni a los mexicanos ni a los chilangos, pero sí hay intervenciones estratégicas que se abordan en el libro, de Aquí volverá a temblar, que creo que encaminarían a otro patrón de desarrollo urbano. A ver si las metieras como alfileres. ¿Cuál? Te cuento dos. Por ejemplo, en todos los países serios, el responsable de la construcción de un edificio es el que la construye. En la Ciudad de México y en México es un tercero el que viene a firmar la debida construcción. El famosísimo DRO. El DRO que nos o el volvimos todos, corresponsable. director de... Responsable de obra. Al menos esa discusión hay que darla, si esa figura debe permanecer como la que valida la construcción que se está haciendo. Si yo soy la constructora. Por supuesto, ¿no? Con Armando Hinojosa yo construí eso, a mí se me viene... No el DRO. Claro. Es decir, no el firmante que viene y además pagado por mí. Exacto. Esa es un monstruo que se muerde la cola, ¿no? Esa sería una intervención muy importante. La otra, creo, es que también es cierto, la ciudad no tiene la cultura del aseguramiento. La ciudad, los chilangos. Es bien barato asegurar la casa. Sí. O sea, por 137 pesos mensuales aseguras tu departamento. Sí, claro. Y nadie lo hace. Pero además hay esquemas, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde si tú pagas tu predial cada bimestre, 20 pesos más, con eso queda asegurada tu casa en un fondo mutuo de coaseguro masivo, donde todavía es más barato asegurar y la ciudad va haciendo su bolsita para enfrentar los riesgos y para mejorar su propia estructura. Ya hay la tecnología, Ricardo, tercera medida que también está en el libro, para hacer detecciones presísmicas. Es decir, ya puedes revisar dónde están las vulnerabilidades de tu construcción desde antes de que ocurra cualquier sismo, ¿no? Este tipo de cosas son las que debemos poner en práctica. Por eso el proceso de reconstrucción no es un gran programa de vivienda nada más. Por supuesto que la vivienda debe estar en el centro, pero la reconstrucción debe encaminar y debe colocar nuevos patrones de desarrollo para esta tremenda ciudad, ¿no? Pues les agradezco muchísimo a los tres por esta conversación. La verdad es que no podemos soltar el cuerpo. No podemos hacer como si otra vez un milagro nos fuera a ocurrir, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar justamente hace un año cómo todos simulamos que estábamos en el simulacro, ¿no? Sí. Perdón la redundancia, pero era simulacro y nadie lo hicimos caso. Y claro, cuando horas después ocurre el verdadero temblor, no sabemos ni qué hacer. No nos puede volver a pasar. Así es. De simular y simulacros nos ha costado esto carísimo. Ricardo, muchísimas gracias. A ti, Muchas Ricardo. gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Y bueno, vamos de nuevo con Zaira Franco y nos vemos próximo jueves. Momento de descansar o de irse a la fiesta, que los jueves es buen día para eso. Calle 11 los espera la semana que entra. Nanda, respirar de la vida, Nanda, rocío del amanecer, Nanda, perfume de humedad, Nanda, todo cuerpo es agua, Nanda, 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 Nanda. Todo cuerpo intercambia su agua al viento. Todo cuerpo intercambia el agua del viento. Tigui, el viento te lava. Tigui, el sol te renueva. Tigui, eres nube del cielo. Tigui, la divina presencia, la divina presencia.
presencia. Atul ya caes del cielo, Atul te absorbe la arena, Atul te pedimos perdón, Atul luz de esta tierra, belleza perfecta, un copo de nieve, un cenote sagrado, agua floreciente, Tigüí, fuente de vida, Tigüí, subterránea riqueza, Tigüí, océano del mundo, Tigüí, ríos de leyendas, Tigüí, limpia mi cuerpo, Tigüí, purifica mi alma, Tigüí, renueva la vida, Tigüí, manantial que alimenta, manantial que refresca, manantial que alimenta, manantial que da vida, agua, divina presencia.